una anquilosis dentaria va a generar un problema de altura en la dimensión vertical. Y por eso todas las piezas siguen haciendo erupción pasiva y la anquilosis se va quedando porque no tiene un ligamento periodontal que pueda compensar eso. Yanela, dime otra alteración de la erupción dentaria. Piezas dentarias retenidas. Piezas dentarias retenidas. Nicole Mantari, ¿no ha venido? ¿No? ¿Dónde está? ¿Está enferma? Ah, me escribió hace mediodía en la mañana. No sabía que estaba. Está enferma. María Fernanda Izquierdo. María Fernanda. Otra alteración de la erupción dentaria. Erupciones. Erupción ectópica de piezas. Alison Castro. Alison. Hablando ahora de piezas dentarias retenidas. ¿Cuáles son las piezas dentarias retenidas más frecuentes en la cavidad bucal? Las piezas dentarias retenidas más frecuentes, en primer lugar, son las terceras molares. En segundo lugar, son los caninos superiores. Carla Poma. Carla Poma. Los caninos superiores suelen quedarse retenidos hacia vestibular o hacia palatino. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? Los caninos retenidos hacia vestibular o los caninos retenidos hacia palatino. ¿Cuál encuentran más? En una proporción de 1/3 a 2/3. Hacia vestibular. Marcia Gutiérrez. La misma pregunta. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de caninos retenidos superiores? ¿Vestibular o palatino? Me quiere responder como cuando tiras una moneda, caro o sello. Wilson Elliot. Hacia palatino. Hacia palatino se encuentra la mayor cantidad de caninos superiores retenidos. Andrea Pinto. Andrea Pinto. La desinclusión de caninos retenidos se hace con un procedimiento quirúrgico ortodóntico. Ortodóntico, quirúrgico, ortodóntico. ¿Verdadero o falso? La desinclusión de caninos retenidos como parte de una estrategia de tratamiento se hace en los tiempos quirúrgico, ortodóntico. Ortodóntico, quirúrgico, ortodóntico. ¿Verdadero o falso? Creo que se procede primero por la ortodoncia. No, por
¿Verdadero o falso? No me problemes, ¿verdadero o falso? No, verdadero. Para hacer la desinclusión de un canino retenido, primero me tengo que fijar si tengo o no tengo el espacio suficiente para poder desincluir. Si tengo el espacio suficiente, entonces si el canino está retenido, identifico el canino retenido con una tomografía, levanto un colgajo, le pegamos en la corona en el esmate un cordón ortodóntico, le dejamos una ligadura trenzada y empezamos a traccionar con brackets. Entonces, el tiempo es quirúrgico y ortodoncia. Pero existe otra posibilidad cuando tú tienes el espacio del canino cerrado y obviamente no basta traccionar un canino si el espacio está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Abrir el espacio con los brackets, luego la cirugía y luego la ortodoncia para la desinfección. Entonces, se pueden dar las dos posibilidades. ¿Me respondiste verdadero? Tu respuesta es correcta. De leche te salió. O sea, son dos tiempos dependiendo de ¿tengo o no tengo el espacio para poder desincluir el canino? Víctor González. Víctor González. ¿Cuál es el signo clínico? ¿Cuál es el signo clínico en los incisivos laterales superiores cuando yo tengo un canino retenido? Movilidad dentaria, porque lo destruyó todo. Catherine Ñau. ¿Cuál es el signo clínico del incisivo lateral cuando se sospecha de un canino retenido? Hago un examen intrabucal, me fijo en el canino, en el incisivo lateral, tengo ausencia del canino y el incisivo lateral lo encuentro en una posición sospechosa y que me dice posiblemente tengo un canino retenido. Su ubicación sería inadecuada. Claro, es una ubicación inadecuada, pero ¿Se encontraría localizado? cuando el trayecto de elusión de un canino es formarse al final de la fosa piriforme, luego empieza a bajar y toca la raíz del incisivo lateral. Topa la raíz del incisivo lateral y la corona del canino se va hacia distal. Luego el canino baja y esa corona se vuelve a enderezar. Cuando tú ves que esa corona se va hacia distal, tienes que sospechar de una posibilidad de un canino que se está quedando retenido. Signo clínico. Tu respuesta es medianamente correcta. Doris Vidal. Doris Vidal. ¿Es inmune? No, mentira. ¿A qué le llamamos técnica de Clark? ¿Y cómo se aplica? ¿Y cómo se aplica para la ubicación de un canino retenido? Para tomar las biografías
¿Para qué me sirve si yo lo aplico a un canino retenido? ¿Para saber qué? Para saber que el canino está bonito. No tiene que ser precisa en tu respuesta. Es para eso. No me floré. Para saber la dirección que tiene el canino. La ubicación de la raíz del canino. Está tibio. Ariana Alba, ¿para qué nos sirve? Para ver la ubicación de la raíz. O sea, de acuerdo a cómo se ubica la raíz. Por ejemplo, si uso una mesiomulación, Marcos Arias. Para saber la ubicación de la corona, o sea, en qué está mesicializada o angulizada. A ver. Para saber si está hacia vestibular o hacia palatino. Si esta es la radiografía, la placa, y la corona de mi canino está pegada a la placa, y yo hago la técnica de placa, mesioangulada, distoangulada y ortogonal, en las tres placas el canino va a aparecer en su mismo lugar. Pero si yo tengo la corona hacia vestibular, alejado de la placa, y yo tomo mesioangulado, distoangulado y ortogonal, el canino en cada placa va a tomar una posición diferente, porque la proyección de la sombra va a ser desplazada. Esa era la respuesta. A ver, segunda oportunidad. Paola Damián. ¿Tú respondiste bien? Pero acá me equivocado. Dije que lo Andrea García. ¿Cuántos métodos de desinclusión de canino retenido tenemos? No, métodos de desinclusión, formas de desinclusión. Lo otro, la pregunta que dice tu compañera es tiempos en la desinclusión, en el tratamiento. Los tiempos en el tratamiento es ortodóntico, quirúrgico, ortodóntico, son tiempos. Acá es tipo de estrategia, tipo de aparatología. ¿Cuántos tipos de aparatología conoces para desincluir un canino retenido? Aparatología fija con bracket y aparatología removida con placa Holly. ¿Sabes? ¿Cuál es el método de fijación durante el tiempo quirúrgico para la desinclusión de un canino retenido? Levanten la mano, me dicen su nombre y me responden. ¿Cuál es el elemento de fijación que se coloca en el procedimiento quirúrgico para la desinclusión de un canino retenido? El botón adhesivo. Siguiente pregunta. La adhesión.
Se inicia en los años de 1960, 65, 70. En los 80 ya estaba bastante divulgado. Hasta antes que hubiesen nacido, ¿cuál era el elemento de fijación de las piezas dentarias retenidas para su desinclusión? Antes del descubrimiento de la adhesión. ¿Cómo se le hacía el canino retenido para la desinclusión? ¿Cómo? Cuando logran ver el video ahí se van a dar cuenta. A los caninos retenidos le pasaban un alambre de ligadura por el cuello, tipo llanero solitario, y le dejaban colgando la ligadura y así los traccionaban. Pero era muy invasivo y hacía mucha destrucción ósea para poder hacer eso y generaba anquilosis dentaria porque tocaban el cemento. Dejó de utilizarse y pasó un segundo procedimiento. Y el segundo procedimiento, que es donde ya yo llegué, ya estudiaba ahí acá, al canino agarraban una fresa y ustedes en la corona le hacían un huequito al canino. En la vertiente mesiana, en la vertiente distal, pasaban una ligadura y así lo jalaban en ese huequito. O sea, cuando salía el canino, salía con su hueco ahí. Esa era la forma, era una retención mecánica. Pero era, ahora si le cogías ahí muy cerca de la pulpa, terminaba, hasta que apareció la adhesión a Dios gracias, ¿no? Y ya es otra cosa, pues. Pero así era la desinclusión. Agarraba hacia el cuello y... Es bastante frecuente encontrar piezas dentarias retenidas en niños. ¿Cómo sospechar radiográficamente que un canino en proceso eruptivo está tomando un camino a la inclusión dentaria, a la retención dentaria, y no el camino normal y de trayectoria por distal de la raíz del lateral para luego evolucionar normalmente? Y para eso nosotros trazamos el eje longitudinal del incisivo lateral. Cuando el canino no sobrepasa el eje axial del incisivo lateral, entonces decimos que es un canino que está discurriendo normalmente. Pero sin una panorámica o una periodicidad, yo veo que el canino se encuentra en erupción y ha sobrepasado el eje longitudinal del incisivo lateral, de la parte radicular, tengo que sospechar que tiene una gran probabilidad de ser un canino retenido. Entonces, cuando ustedes analicen una radiografía en un paciente de visión mixta, fíjense ustedes la posición del canino con respecto al eje axial radicular del incisivo lateral. Esa es pregunta de examen, porque es el elemento diagnóstico más temprano que ustedes pueden encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo salir un momento? Sí, claro. ¿Alguna pregunta que tuvieran sobre el canino retenido? Ese documento que está ahí es un documento bastante complejo. Logren abrirlo o pásenlo a PowerPoint o conviértanlo a lo que ustedes quieran, pero ahí está todo bien explicadito de lo que he conversado. ¿Sí? Listo, nos vamos a ver. Última pregunta para ¿quién no ha salido bien? ¿Quién no ha salido bien? Ya. Para que aumentes tu nota. ¿Cuál es tu apellido? Mautino. Para que aumentes tu nota, Mautino. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana? Y el sílabo,
¿Cuál es el tema de la siguiente semana? Listo, vamos a la Mira, si fuera un coquero. Bueno, tú también. Ay, yo voy a terminar la clínica. ¿Qué? No, ¿qué vas a hacer? Yo lo voy a llevar, pero yo lo haces tú ahorita. ¿A qué hora necesitas? Súbelo, súbelo. Yo te dije que seguir. No, pero ahora te digo que seguir. Cuidado. Claro, recordar, sí, sí, como producto para ¿No habías comido? ¿No habías comido? ¿Tienes o no? Yo quiero. ¿No quieres? Ahora sí quiero hacer mi casa. Niña ya se hubiera comido. Sí. Es tuyo. Oh no, voy a salir en YouTube. ¡Ah! Sí, grabando. Está yo.